Bueno, muy buenas a todos, mi nombre es KimiC1 y estamos en un nuevo vídeo para el canal. Y bueno, tenía ganas de hacer este vídeo, no os voy a engañar, tenía bastantes ganas de hacerlo, y es que lo que ha pasado en estos días es difícilmente explicable, y es que, bueno, han ocurrido tantas noticias de golpe que dicen mucho y a la vez no terminan de concretar nada, que lo cierto es que no he sabido muy bien si esperarme, si no esperarme o qué hacer. Así que bueno, he decidido lanzarme a hacer este vídeo y explicar cuáles pueden ser las claves del fichaje de Fernando Alonso por el equipo Red Bull. Sí, estáis escuchando bien, las claves del fichaje de Fernando por el equipo Red Bull. Y es que sí, lo que hace unos meses parecía una broma de redes sociales o humo, simplemente, ahora parece que podría estar materializándose como una realidad. Y es que sí que es cierto que en nuestras mentes parecía totalmente imposible la idea de que Max Verstappen abandonase el equipo Red Bull, sobre todo ahora que están dominando de la forma que lo están haciendo, aunque sí que es verdad que hemos visto como en Australia había un pequeño parón de este dominio para dejar que Carlos Sainz ganase la carrera con muy buen ritmo y muy buena actuación, todo hay que decirlo. Pero lo común, lo normal, yo creo que será que en Japón volvamos a ver un dominio de Red Bull, o más que de Red Bull, de Max Verstappen, porque Checo Pérez no termina de estar a la altura con el monoplaza que tiene en estas últimas temporadas. Pero bueno, lo que nos parecía imposible era este movimiento que os estoy intentando explicar ahora. Lo cierto es que parece que ahora es más posible que nunca. Y es que, bueno, también os parecía imposible, por ejemplo, que Lewis Hamilton abandonase Mercedes, y sin embargo lo ha hecho, abandonado Mercedes, y el año que viene lo veremos de rojo Ferrari. Algo que yo creo que casi todo el mundo había dado ya por hecho que no iba a ocurrir ya a estas alturas de la película, ¿no? Cuando Hamilton va a cumplir el año que viene 40 años. Pero bueno, el caso es que vamos a explicar un poquito las claves, y es que parece ser que todo ha venido a raíz de una guerra interna, pero también a raíz de una estrategia que yo creo que quiere usar Max Verstappen. Para ponernos un poco en contexto de cómo ha podido desencadenarse todo, ¿vale? Todo ha ocurrido en el momento en el que se filtra un posible caso de acoso sexual por parte de Christian Horner hacia una trabajadora, en la que se dice que el propio Horner ha estado acosando sexualmente a una trabajadora y que ésta lo habría denunciado. Se realizó lo que parecía ser un juicio interno y Christian Horner acabó siendo absuelto, ¿vale? Antes de que fuese declarado absuelto, se iba incluso a rumorear que iba a ser despedido, pero no ocurrió. Se esperó a que se realizase el juicio y acabó siendo absuelto. Entonces, en ese mismo fin de semana en el que fue declarado absuelto, que había Gran Premio de Fórmula 1, todos los periodistas en el paddock de Jeddah, si no me equivoco, que ocurrió, recibieron lo que parecían ser un archivo Drive con conversaciones íntimas e incluso fotos íntimas de Horner que pasaban por una foto que daba a entender que era una parte del cuerpo que no voy a explicar porque si no YouTube se enfada, pero que ya os podéis hacer a la idea. He de reconocer que yo y muchísima gente vimos esa fotografía y para mí no lo era, y me parece sinceramente que se trata de un burdo montaje contra su persona. De hecho, ese archivo Drive no había que hacer grandes maravillas para conseguirlo porque se llegó hasta a filtrar por Twitter, o sea que para que os deis cuenta un poco de la seriedad del asunto, que era nula. De hecho, mi opinión antes de que saltase nada era que se trataba de un intento de presión hacia Horner para que fuese despedido. Y es que creo que si una persona quiere filtrar realmente conversaciones íntimas con el jefe de... bueno, con tu jefe, ¿no? Y quieres denunciarlo por acoso sexual, lo que haces es entregar estas pruebas a un juez y no entregarlas a periodistas de un paddock para intentar evitar el qué, o mejor dicho, para intentar el qué, un despido. Porque yo creo que lo que buscas, aparte de un despido, es una denuncia, que esto salga para adelante, etcétera, ¿no? Y yo creo que estas pruebas se supone que son confidenciales y que solo las tendría que tener un juez y no periodistas aleatorios del paddock de Fórmula 1, que evidentemente van a hablar sobre ellas, aunque no las publiquen. El caso es que todo esto fue increciendo hasta el punto de que para Australia, o incluso un poco antes de Australia, se llegó a rumorear que el despedido iba a ser Helmut Marko, porque era el principal acusado de filtrar estas cosas, estas conversaciones privadas, estas supuestas conversaciones privadas de Christian Horner a la prensa. En ese momento es cuando se destapó que no solo había un caso de acoso sexual en Red Bull, sino que había una enorme trama
que pasaba por una guerra civil interna brutal en el equipo Red Bull. Guerra interna que acababa dividiéndose entre el clan Verstappen y Helmut Marko, que defendían, por así decirlo, la parte austríaca de Red Bull, y Christian Horner y el actual dueño, o mejor dicho, accionista mayoritario del equipo Red Bull, que representa a la parte tailandesa, ¿vale? Para que os hagáis un poco una idea, el accionista mayoritario es de origen tailandés, cuenta con el 51% de las acciones de Red Bull y, si no me equivoco, creo que se llama Charlem Jubidia o Charlem Jubidia, no sé cómo se pronuncia porque no sé tailandés, pero para que os hagáis una idea es el máximo accionista. La guerra civil en Red Bull ya estaría al parecer bastante tiempo cociéndose, y es que todo vino sobre todo a raíz del fallecimiento de Dietrich Mateschitz, que representaba el otro 49% del accionariado de la empresa y que evidentemente cortaba muchísimo el bacalao en Red Bull representando a la parte austríaca. Tras su fallecimiento hubo una especie de guerra de poder. Y es que Christian Horner parece que querría hacerse con el máximo poder del equipo Red Bull. Es que aunque veamos a Christian Horner una figura realmente fortalecida como jefe de equipo, realmente no puede tomar tantas decisiones desde la figura que representa, o mejor dicho, no tantas como a él le gustarían. Y es que algo tan simple como gestionar un fichaje de un piloto o incluso realizar determinadas inversiones en la zona del equipo de Fórmula 1 de toda la estructura de Red Bull, Christian Horner no las puede hacer sin el consentimiento, entre otros, de Helmut Marko, que representan ese 49% del accionariado de Red Bull de la parte austríaca, junto evidentemente a otras personas. Esto a Christian Horner parece ser que le habría cansado. Christian Horner quiere más inversión para el equipo Red Bull, quiere poder tomar más decisiones en el equipo Red Bull y quiere hacerse con el poder del equipo Red Bull, hasta el punto de que Amus, que es un medio bastante ya prestigioso de Fórmula 1, uno de los más prestigiosos, me atrevería a decir, han llegado a publicar que Christian Horner quiere hacerse con el poder de toda la estructura de Red Bull. Toda la estructura no consiste en hacerse con el poder de la parte del equipo de Fórmula 1 de Red Bull, porque Red Bull cuenta con muchísimas estructuras dentro de la estructura grande que representa como tal la marca. Una de ellas es la de Fórmula 1. Pues bien, Horner también parece ser que querría hacerse con el poder de la estructura de las bebidas energéticas al completo, para de esta forma poder ser él quien decida cuánto se invierte en la parte de Fórmula 1. Así que de esta forma, haciéndose con el poder de la estructura completa de Red Bull, aunque no le interese tanto como la deportiva, podría ser quien diese el visto bueno a inversiones en la parte deportiva, que es lo que verdaderamente a Horner le interesa. No sé si estáis un poco captando por dónde voy. El caso es que aquí evidentemente existe una guerra interna, y es que tanto el clan Verstappen, o si no lo queremos llevar de esa forma, Jos Verstappen, el padre de Max y Helmut Marko, que representan a la parte de Red Bull Austria, querían fuera a Horner, lo querían bajo toda circunstancia, básicamente porque veían que Horner se quería hacer con el poder de una forma en la que ellos quedaban fuera de la ecuación. Por ello, digamos que una especie de reto, lo retaron a una especie de duelo de poder, en la que se creían que iba a ser muy fácil quitárselo de en medio. Y es que creo que los Verstappen, sabiendo que tienen a Helmut Marko de su lado, se han creído prácticamente desde que vinieron que ellos tenían el poder absoluto en la escudería y que nada de lo que hiciesen o dijesen iba a poder ser rechistado dentro del equipo. Y se han encontrado con la sorpresa de que el máximo accionista actual de Red Bull, Charlem Jubidia, como os he estado comentando, está del lado de Christian Horner. Se ha posicionado abiertamente del lado de Christian Horner, y no me estoy refiriendo a apoyarlo en un pequeño comunicado, como por ejemplo, no tiene nada que ver, pero para que os hagáis una idea, cuando la Federación Española de Fútbol salió Rubiales y dijo no voy a dimitir, que vimos como Luis de la Fuente, entre otros miembros de la federación, le aplaudían y ya está. Y luego cuando echaron a Rubiales, Luis de la Fuente se quería lavar las manos, ¿no? Yo le aplaudí por presión, yo no quería saber nada de él, yo no le apoyaba. Pues no me refiero a ese tipo de apoyo, me refiero a apoyo de que lo vimos en el Gran Premio, no sé si fue de Jeddah, de la mano de Christian Horner. Vimos a Jubidia, a su mujer, a Horner y a la mujer de Horner, los cuatro en una misma fotografía, dejándose fotografiar. Esta gente sabe cuándo quiere que les fotografíen y cuándo no, dejándose fotografiar públicamente, e incluso fotos en las que se muestra como Jubidia apoya
incluso con gestos cariñosos a Horner, como abrazándolo o estando muy cerca de él, riéndose, para que la prensa dejase claro que Jovidia y con ello la parte tailandesa de Red Bull apoya completamente a Christian Horner. Y la última noticia, una de las últimas noticias que ha saltado, es que Jovidia y Horner se reunieron en una reunión hace muy poco después del Gran Premio de Australia. Si no me equivoco, creo que fue en Tailandia, no estoy muy seguro. Y Jovidia, lejos de recular, apoyó a Horner aún más. Le dijo públicamente que lo apoyaba aún más y que tenía su total confianza. De esta forma, Horner se encuentra aún más respaldado por el equipo. ¿Qué es lo que ocurre? Que podemos ver cómo tenemos por un lado la parte de Red Bull tailandesa y la parte de Red Bull austriaca. La parte de Red Bull Austria representa a Helmut Marko junto a Jos Verstappen y evidentemente Max, y la parte tailandesa representa a Christian Horner y a Charlem Jovidia. ¿Qué es lo que pasa? Que con las acciones en la mano, la parte tailandesa tiene la de ganar, porque representa un 51%, siendo la parte tailandesa accionista mayoritario. ¿Qué es lo que ocurre? Que Horner evidentemente no quiere que esto quede así, aunque ahora mismo el juicio, ¿vale? Porque la trabajadora de Red Bull, aunque ha sido suspendida, quiere llevar a Horner a juicio, aunque en el juicio Horner saliese inocente, Horner no quiere dejar esto como una anécdota. Horner no quiere, bueno, Helmut Marko, Verstappen han intentado derrocarme, no pasa nada, queda una anécdota, vamos a continuar con nuestras vidas. No. A Horner le han tocado las narices y Horner quiere cargarse tanto a Helmut Marko como a Jos Verstappen. De ahí las filtraciones de que querían despedir a Helmut Marko, porque saben que si Helmut Marko se va, Verstappen se va por detrás, y de ahí los rumores de que Max Verstappen quiere marcharse del equipo. Aquí mucha gente se pregunta ¿por qué Max Verstappen se va a querer ir de Red Bull cuando el equipo está en pleno apogeo, cuando el equipo lleva ganando de forma ininterrumpida desde 2022? Muy sencillo, desde 2021. Muy sencillo. Hay varias claves. La primera puede ser la deportiva. La deportiva es... Yo os lo expliqué aquí hace tiempo cuando os dije que Mercedes no ganará en el año 2022 y era la ley del equipo dominante, y es que la norma del equipo dominante comentaba que cuando un equipo domina fuertemente durante una normativa, lo normal es que a la siguiente normativa ese equipo encuentre complicaciones que o le hagan no ganar o le compliquen el ganar. Esto lo pudimos ver con Ferrari, lo pudimos ver con Mercedes, lo pudimos ver con Renault, lo pudimos ver con Williams, en fin, hay 1000 ejemplos que demuestran que un cambio de normativas pues suele perjudicar al equipo que está dominando en ese momento. En este caso el equipo que está dominando es Red Bull. La normativa de 2026 es una normativa de motor. Existen dos tipos de normativa realmente, la normativa de motor y la de aerodinámica, una normativa que puede por lo que sea perjudicar más a la aerodinámica y otra la de motor. La que vimos en el año 2014 con el inicio de la era híbrida era de motor. De ahí el gran beneficio que tuvo Mercedes, quien llevaba muchísimo tiempo desarrollando su motor. Sin embargo, la de 2022 fue de aerodinámica. De ahí el profundo poder que ha presentado Red Bull desde entonces, al contar con Adrian Newey y otro tipo de personas que evidentemente no son tan conocidas, pero que trabajan en la parte aerodinámica de Red Bull. Hemos podido ver cómo Red Bull, cuando se trata de aerodinámica, destaca mucho, por lo que toda esta era están dominando sin grandes problemas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a raíz de 2026 vamos a tener una normativa de motor, y Red Bull no solo nos tiene como punto fuerte el motor, sino que además ya no tienen a Honda, tienen a Red Bull Powertrains bajo la submarca de Ford. Ahí hay una movida extraña y no se sabe muy bien cómo va a resultar ese motor y qué problemas van o no a presentar los de Red Bull en el año 2026. Por ello, Max Verstappen, a sus 26-27 años creo que presenta, puede permitirse el lujo, dando por hecho, como yo creo que podemos dar, que este año puede coronarse como 4 veces campeón del mundo, puede permitirse el lujo de renunciar a ese quinto posible mundial que obtendría el año que viene a cambio de estar en el año 2026 en una posición privilegiada en otro equipo que sí que pueda ir muy bien en la estructura de motor. Este equipo podría ser Mercedes, por ello que Verstappen está fijándose en Mercedes y también en Aston Martin como posibles equipos en los que recaer el año que viene. Estos equipos posiblemente no le den la oportunidad de estar el año que viene, de entrar en el año 2026. Es ahora o nunca.
Verstappen ahora mismo tiene que elegir si renunciar a un mundial más o irse a Aston Martin o a Mercedes y poder estar en una posición privilegiada en 2026, o bien quedarse en Red Bull, ganar el mundial del año que viene, pero posiblemente encontrarse en problemas a partir del año 2026 y estar unos años un poquito en la sombra, que es lo que evidentemente ningún piloto desea. Este problema, por ejemplo, no lo tiene Fernando Alonso, la otra cara de la ecuación y de la que ahora vamos a hablar en profundidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que Christian Horner, en este caso, lo que quiere es retar a el clan Verstappen con el fichaje de Fernando Alonso, con el posible fichaje de Fernando Alonso. Pero evidentemente la posible marcha de Verstappen tiene también un motivo extradeportivo, que es el que os he estado comentando hasta ahora, y es la posibilidad de que si gana el juicio Horner, si se demuestra efectivamente que todo lo que ha ocurrido es mentira, el clan Verstappen tendría que tragarse su dignidad, quedarse en Red Bull y quedarse sabiendo que Horner ha ganado la batalla de poder, algo que a los Verstappen y al propio Helmut Marko no parece hacerles muchísima gracia. De ahí que Horner quiera recuperar una vieja batalla, de ahí que Horner quiera recuperar una vieja espinita que en el fondo creo que tiene clavada y que ahora tiene la oportunidad de quitarse, y es Fernando Alonso. Que Christian Horner ha mostrado interés por Fernando creo que no es ninguna novedad. Y es que oficialmente creo que Red Bull, o más bien Christian Horner, han intentado fichar a Fernando en el año 2009, en el año 2012, en el año 2013, en el año 2018. Es decir, hasta 4 o 5 veces habría intentado en principio Red Bull, o más bien Christian Horner, de intentar fichar a Fernando. Es el aprecio que hay muchísimas fotos en las que se les puede ver juntos, y en el especial 250 grandes premios de Alonso que hizo Antena 3 para él, pudimos ver cómo diferentes personalidades del paddock le felicitaban por esos 250 grandes premios, mientras que Horner le decía: felicidades Fernando por esos 250 grandes premios, imagina la de carreras que podríamos haber ganado juntos. A todo esto pues hay que sumar también el mítico vídeo, ¿no?, en el que creo que es 2011, que le preguntan a Horner, un periodista a pie de pista le dice: ¿qué es lo que más temes? ¿Lewis Hamilton, la lluvia o Jenson Button? Y él dice: Fernando Alonso. Claramente Horner ha sentido muchísima admiración por Alonso. De hecho, en su regreso también pudimos ver como prácticamente desde el principio ponía como el mejor, evidentemente, a Max Verstappen, pero como el siguiente a Fernando Alonso. Así que claramente, y de hecho lo dice mucha gente, la admiración que siente Christian Horner por Fernando Alonso es total. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí podría estar la clave, y es que existen ahora mismo creo que dos posibilidades, creo que son dos que pueden ocurrir. La primera es que se marche Checo Pérez. Si se marcha Checo Pérez, Horner intentará fichar a Fernando Alonso. ¿Por qué? Lo explicaron ayer los chicos de Soy Motor de una manera muy inteligente, y es que si Christian Horner lo que quiere ahora es desestabilizar el equipo para presionar al clan Verstappen y que se vayan, la mejor manera es fichando a otro mastodonte junto a Max Verstappen, no fichar a un Checo Pérez o a un piloto que no le vaya a dar mucha guerra, no, fichar al único piloto que yo creo que ahora mismo le puede dar realmente guerra, que es Fernando Alonso. Y si a esto le sumas que Horner admira a Alonso, creo que la ecuación está muy encaminada, y es que Christian Horner podría fichar a Fernando Alonso como su apuesta personal, y la guerra Red Bull Austria versus Red Bull Tailandia podría traducirse a la pista, y es que tendríamos en un lado de box a Max Verstappen defendiendo a Red Bull Austria, y por otro lado a Fernando Alonso o defendiendo a Red Bull Tailandia, o más bien aprovechando toda esta guerra para meterse en el equipo e intentar ganar su tercer mundial con esa última bala que parece que le pueden estar ofreciendo. Ha habido muchas noticias. Hubo otra noticia hace 2 días que decían que las conversaciones entre Horner y Fernando estaban muy avanzadas. Otra noticia venía de parte de Ralf Schumacher, que es una persona que otra cosa no, pero información tiene que tener sí o sí porque está todo el día en el paddock, que es una cosa alucinante. Y comentaba para Sky Sports que los rumores en el paddock son fuertes, que vienen de fuentes muy fiables y que casi todo el mundo sabe que Horner tiene una gran admiración por Fernando, que es una especie de secreto a voces. Aquí, como digo, entra otra clave, otra posible clave, y es que los Verstappen decidan irse del equipo Red Bull y entonces Horner fiche también a Fernando Alonso. Horner ahora mismo parece obsesionado por ficharlo, creo que ahora mismo
por primera vez en muchísimos años el sentimiento es mutuo, tanto de Horner a Alonso como de Alonso a Horner, y gracias a esto creo que podemos observar que es muy fácil, muy factible ahora mismo que Verstappen pueda marcharse. Mercedes está presionando mucho, Toto Wolff está presionando mucho, quiere tener una charla con Verstappen, quiere contarle el proyecto de 2026, imagino que fondo, y Verstappen está muy dispuesto a escuchar. Si Helmut Marko se va, Verstappen se va, y si Verstappen se va, Helmut Marko se va, van uno ligado al otro, y creo que ahora mismo hay muchas posibilidades de que Verstappen abandone el equipo Red Bull. En ese momento Horner es quien traería a Fernando Alonso. Yo creo que es lo que puede ocurrir, creo que es muy factible, creo que la posibilidad de que Horner le traiga es muy factible ahora mismo, porque como digo, Horner quiere a Fernando en la parrilla. Horner ha intentado fichar muchas veces a Alonso, creo que tiene esa espinita clavada y creo que quiere que antes de que se retire Alonso poder correr con él. Por otro lado, Fernando no se encuentra en la posición en la que se encontraba en años anteriores. Durante la etapa de Ferrari no quería irse a Red Bull, principalmente porque el equipo Red Bull sí que estaba ganando, pero los otros equipos no estaban tan lejos, además de que a él le hacía muchísima ilusión poder ganar el Mundial con Ferrari. Por otro lado, cuando lo ofrecieron otra vez en 2018, Fernando yo creo que ya tenía la idea muy clara de retirarse, estaba ya muy agotado de la Fórmula 1, no le apetecía meterse en otro proyecto, no se veía con fuerzas y por eso les volvió a rechazar. Pero ahora la situación es diferente, ahora el dominio de Red Bull, al contrario que el que vimos en 2010, 11, 12 y 13, es total, no hay ningún equipo que se les acerque, solamente han sido un equipo capaz de ganarle 2 carreras en casi 2 temporadas, es una auténtica barbaridad. Y por ello, la posición es totalmente diferente. Alonso no tiene 30 años, Alonso tiene 43 años, sabe que no le quedan muchos años en la Fórmula 1, 2025, a lo mejor 2026 y a lo mejor siendo muy optimistas 2027, y sabe que no está para proyectos ni siquiera a medio plazo, está para coches que actúen ya, para coches que le puedan dar el mundial ya, y sabe que Red Bull es el único coche ahora mismo capaz de hacer eso. El proyecto de Aston Martin está muy bien, el proyecto de Aston Martin es muy bonito, el proyecto de Aston Martin promete muchísimo porque es un proyecto que en 2026 posiblemente dé muy buenos resultados, sobre todo ahora que se rumorea que pueden fichar a Adrian Newey pescando un poco en río revuelto. Pero es que Alonso no puede permitirse ni siquiera esperar a 2026. Fernando tiene que tener un coche con el que ganar ya, antes o bien de que quiera retirarse o bien de que su rendimiento pueda disminuir fruto de la edad, que sería lo más normal del mundo. Por ello, creo que Fernando, esta vez si surge la ocasión, no va a esperar, no va a pensárselo y va a fichar por Red Bull, por mucho que le pongan a Verstappen en el otro lado del box. Va a intentarlo para por lo menos poder retirarse sabiendo que ha tenido esa última bala que llevaba años buscando para pelear su tercer mundial. Así que creo que ahora mismo está todo muy abierto, pero creo que las posibilidades de que Fernando acabe en Red Bull son muy probables. Cada vez son más los medios y más prestigiosos los que están comentando la posibilidad, desde Carlos Miquel, periodista español, hasta Amus, Motorsport, Ralf Schumacher, entre otras personalidades del gremio. Y, como digo, creo que la posibilidad está ahí, creo que la posibilidad es muy grande y además se sabe, porque ha sido publicado, que Flavio Briatore está presionando muchísimo para que la opción de Red Bull surja. Y a todo esto, pues también se sabe que Aston Martin le ha ofrecido a Fernando un cheque en blanco que básicamente es: pon tú el dinero y pon tú los años y lo firmas tú. Los años que tú quieras, con el dinero que tú quieras, es lo que te ofrecemos para que te quedes en nuestra escudería, además de la carta que escribió el otro día Mike Crack defendiendo a Fernando a capa y espada por lo que ocurrió días antes en el Gran Premio de Australia, en aquella gran polémica. Todo esto creo que demuestra que Aston Martin evidentemente tiene miedo de que Fernando se vaya, y creo que si Aston Martin tiene miedo de que Fernando se vaya es porque existe una posibilidad real de que Alonso se marche. Si Alonso tuviese únicamente una oferta, qué sé yo, de McLaren, tuviese una oferta de, yo qué sé, Williams, está claro que Aston Martin no tendría miedo porque sabe que tendrían la sartén por el mango en cuanto a negociaciones se refiere. Pero si saben que no tienen la negociación por el mango, porque está claro que no la tienen, es porque creo que existe una oferta del equipo Red Bull y creo que es mucho más posible que Fernando se vaya a Red Bull que se vaya a Mercedes.
Bueno, esto ha sido un poco el vídeo. Me he alargado muchísimo, creo que es el vídeo más largo que voy a publicar sin contar los documentales en la historia de mi canal, pero es que creo que es uno de los vídeos más importantes que he hecho. Había que expandirse mucho, había que explayarse mucho y había que contar muy a fondo todo el contexto y todas las claves que pueden haber del fichaje, del posible fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin. Soy vidente, llamadmelo así si queréis, y sé que van a venir a los comentarios determinadas personas a decir que esto es humo. Posiblemente las determinadas personas que digan que es humo compartan afición de determinado piloto. ¿Por qué? Miedo de que Fernando pueda quitarle el puesto. Es duro, es crudo, pero creo que es la realidad. Si esto no ocurre, lo agradeceré, pero es lo que espero un poco en los comentarios. Igualmente, los que sí que os hayáis visto el vídeo y os toméis un poco en serio estas informaciones, dejadme en los comentarios qué creéis, si creéis que Fernando acabará o no en Red Bull, dónde creéis que acabará y lo más importante, qué equipo creéis que le conviene a Fernando para utilizar esa última bala que le queda para pelear el tercer mundial. Dicho esto, no olvidéis de suscribiros, no olvidéis de dejar un buen me gusta, os lo agradecería un montonazo, a ver si nos acercamos a esa cifra de 5000 suscriptores. Ya me despido, mi nombre es KimiF1 y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.